Muy, pero muy buenos días para cada uno de ustedes. Muy feliz jueves. Qué lindo es poder compartir con ustedes este grato momento de la lectura bíblica. No sé cómo han llevado el libro de Eclesiastés. Hemos finalmente llegado al capítulo final de este libro, el capítulo número 12, y vamos a hablar acerca del sentido verdadero de la vida, la vanidad de la vida sin la presencia de Dios. Cuando Dios no está presente, la vida realmente no es digna de ser vivida. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle la bendición al Señor y que Él nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, cuánta gratitud hay en nuestro corazón porque nos has permitido una vez más terminar un libro de tu palabra. Qué bendición es poder disfrutar del mismo, poder tener un corazón humilde, aprendiendo de este precioso manual de Eclesiastés. Gracias por regalarnos la oportunidad de realizar la lectura, de poder aprovecharlo, y solo te pedimos que lo apliquemos para nuestra vida, que aprendamos a gozar de la vida, a evitar la vanidad y sobre todas las cosas temerte a ti, oh Dios, y guardar tus mandamientos. Lo solicitamos con humildad en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 12, el versículo 1, el sabio Salomón retoma lo que estaba viniendo hablando en el capítulo, o lo que venía hablando en el capítulo 11, en los versículos 9 y 10, que específicamente le habla y le motiva a la juventud. No es un mensaje solamente para ellos, obviamente, pero sí tiene esa prioridad a ese sector etario de la sociedad. Es decir que cuando uno mira el texto de 12.1, Salomón ya había derrochado su vida. Salomón ya había pasado los años de vigor y ahora les da un consejo sumamente valioso a los jóvenes, que no se olviden de su Creador. Le está hablando a los jóvenes que no olviden su origen, que no olviden el propósito de su existencia. Los lleva a pensar en el Creador y va a conectar el Creador con el versículo luego 14. Noten ustedes que dice antes de que lleguen los días penosos, porque va a llegar un momento, dice Salomón, que va a haber días tristes. Generalmente se cree que estos días penosos son los días de la vejez, de la etapa de la ancianidad o senectud, y saben, es una etapa que Salomón está pasando, y por eso le habla a los jóvenes para que eviten llegar a estos días donde son días tristes, días sin fuerzas, días sin brillo, días oscuros. Y él le dice, y vengan los años en que dirás. Y luego empieza en los versículos 2 al 7 a describir la degradación física del ser humano. Y ahora Salomón va a hacer una descripción, como dijimos en la parte anterior, una descripción de la degradación o de la debilidad o la fragilidad humana con el paso del tiempo en la parte física o de la materia del ser humano. Dice en el versículo 2, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes cargadas de lluvia, antes de que llegue el lloro, la tristeza, la angustia, el llanto en tu vida. En aquel día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres vigorosos, se detendrán las moledoras que ya serán pocas y se oscurecerán las que miran. Noten ustedes que el versículo 3 habla de guardianes de la casa, habla de encorvarán los hombres vigorosos, detendrán las moledoras y se oscurecerán los que miran. Aquí habla primeramente de los guardianes de la casa. Hay autores que creen que son los brazos, hay autores que creen que son los pies, las piernas. Yo considero que son las piernas por el concepto de casa en la Biblia.
La casa se alusiona a toda mi vida, toda la existencia de lo que está hablando, y en este caso está hablando de la salud física, el vigor físico, y todo lo que es mi vigor físico está sostenido sobre las piernas. Luego dice, se encorvarán los hombres vigorosos, ya no habrá vigor. Esos hombres esbeltos, firmes, ahora carecerán de ese vigor físico. Luego dice, se detendrán las moledoras, ¿no? De manera metafórica va describiendo las muelas, cómo se van desgastando. Hoy en día tenemos nosotros un sistema de salud un poquito más avanzado que en los tiempos bíblicos, pero está hablando en el sentido natural, el deterioro físico natural, convencional que tiene el ser humano. Y dice, y se oscurecerán las que miran por las ventanas. Allí se está hablando cuando mis ojitos ya no vean más, no perciban más la luz del sol, cuando esté con posibilidades de perder la visión, un sentido tan importante. En el versículo 4, se cerrarán las puertas de la calle, haciendo alusión a los oídos, mientras declina el ruido del molino, cesará el canto de los pájaros y enmudecerán las que entonan canciones. Todos aspectos de el ruido del molino, de los pájaros, de las canciones, todo relacionado a lo auditivo, cuando se pierda el sentido del oído. Y dice el versículo 5 que habrá pánico, habrá angustia social. Dice, entonces se temerán las cuestas empinadas y los terrores acecharán por el camino. El almendro estará florecido, se pondrá pesada la langosta y la alcaparra perderá su eficacia. Está hablando aquí de específicamente de cómo se maneja una persona ancianita, los temores que tiene al andar, los peligros que pueden circundar la vida del anciano. Y luego algunos dicen que el almendro es las canas, se pondrá pesada la langosta en sentido de un animal tan livianito, y ahora hace alusión a la pesadez de la vida de la senectud. Y dice, porque el hombre se va a su morada eterna, mientras las plañideras rondan por la calle. El hombre se va a su morada permanente, hasta que venga Jesús, obviamente, ¿no? Pero la naturaleza, lo convencional, lo general en la raza humana es que yacemos en las tumbas. El hombre se llega a encontrar finalmente con la muerte. El versículo 6 dice, sí, acuérdate de Dios antes que se corte la hebra de plata. Algunos consideran que es la columna vertebral, antes de que se quede uno inválido, postrado o minusválido. Luego dice, y se quiebre la ampolla de oro, el cerebro se daña antes que venga alguna enfermedad degenerativa de lo neuronal y lastime el cerebro, antes que se haga pedazos el cántaro en la fuente y se rompa la cuerda del aljibe, la fuente, el corazón, y la soga como la carótida, ¿sí? Es como el sistema sanguíneo de las arterias, el sistema arterial y las venas que circulan la sangre. Allí hace alusión a la vejez y al mal funcionamiento o a la terminación del funcionamiento del cuerpo humano. Y finalmente dice, antes que el polvo vuelva a la tierra, mi materia física vuelva a la tierra como lo que es, y el aliento vuelva a Dios, porque Él es quien lo dio. Vanidad, dice el versículo 8, pura vanidad, dice Kohelet, nada más que vanidad. Aquí Salomón nos está haciendo un llamado a ser conscientes de el paso del tiempo, ser conscientes de la cercanía que uno tiene en esta vida con la muerte, la fragilidad de nuestra vida y también las decisiones que hacemos en ella. Ese es el centro de estos versículos. Los versículos 9 y 10 hablan acerca de
El versículo 9, bueno, del 9 al 14 está como el epílogo, es la parte final del libro de Eclesiastés. El versículo 9 habla de que además de ser sabio, Cogelet también enseñó la ciencia al pueblo. Él pesó, examinó y ajustó numerosos proverbios. No sabemos si está hablando de todos sus libros que escribió, todos los proverbios, los consejos que él dejó, o no sabemos si está dando otro tipo de discurso al pueblo, pero sí sabemos que él es realmente alguien que intentó e hizo el esfuerzo de entregar un contenido que construya al pueblo. El versículo 10 es muy importante, porque el versículo 10 dice que él quería oír palabras que fueran agradables. Y en este sentido, significa eso que él sencillamente quería halagos a los oídos de la gente, con lo que la gente quería escuchar realmente. Si él solamente hubiera hablado cosas lindas, no diría todas las cosas que dijo en el libro de Eclesiastés. Pero saben que a veces la verdad no siempre es linda. Las palabras verdaderas no siempre son agradables. No les quiso endulzar el oído, como decimos aquí en Argentina. Simplemente que habló la verdad. Y en este sentido, la verdad siempre debe ser agradable, de calidad grata, pero a veces no es bien recibida, obviamente. La clave de este texto es que nosotros debemos captar de que sus palabras son verdaderas. Ese es el sentido de los escritos que él nos dejó. Dice que él se esforzó, dedicó, entregó su sabiduría para dejarnos los consejos agradables, las palabras verdaderas, para que nosotros podamos ser edificados en su lectura. Dice el versículo 10, Cogelet trató de encontrar sentencias agradables y escribió exactamente palabras verdaderas. Las palabras de Salomón fueron palabras seleccionadas, inspiradas por el Espíritu Santo. Es interesante que aquí está hablando acerca de palabras seleccionadas, palabras elegidas. Dice que trató de encontrar sentencias agradables y escribió exactamente palabras verdaderas. Noten ustedes que destaca allí la palabra agradable y también exactas y verdaderas. Es decir, que son palabras que dejó el sabio Salomón para nosotros de manera guiada por el Espíritu Santo, palabras conectadas o basadas en la verdad divina. El versículo 11 tiene relación con el versículo 10 y habla, dice, los dichos de los sabios son como aguijones y las colecciones de sentencia como clavos bien plantados, dones de un solo pastor. Tanto los aguijones como los clavos, herramientas para estimular. Los aguijones eran como palos puntiagudos para lastimar y estimular a los animales. Y la palabra del sabio tiene dos motivaciones. La primera, estimular a las personas a la acción. Que cuando la persona escuche la palabra, la persona tome decisión, pueda movilizar su vida, sus elecciones, de acuerdo a lo que se le ha dicho. Y luego permanecer en la memoria, que no se olvide, que se recuerde y se quede grabado esa palabra. Y saben que allí se habla de que esas palabras vienen de un pastor. Y allí en Salmos 23.1, Jeremías 31.10, Juan 10, 11 al 14, se presenta tanto a Jehová como pastor, así como a Jesús también, yo soy el buen pastor. Es decir, las palabras de los sabios provienen no de su propia mente, sino de Dios. Salomón aquí está hablando acerca de la inspiración divina. Él, así como otros sabios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí ustedes tienen el versículo 12,
Habla acerca de una advertencia, dice: multiplicar los libros es una cosa interminable y estudiar demasiado deja el cuerpo exhausto. Aquí el autor habla, luego del versículo 11 de la inspiración divina, Salomón da una advertencia acerca de los libros, que es realmente una amonestación acerca de la clase equivocada de aprendizaje. Él habla acerca de invertir lectura, invertir escritura, análisis en los contenidos literarios que realmente valen la pena. ¿Cuántas personas dedican vidas enteras a leer contenidos que arruinan su vida para la eternidad? Especialmente hoy, cuando tenemos tanta información nosotros a disposición, cuán crucial es que seamos cuidadosos acerca de la clase de aprendizaje que nosotros obtengamos de nuestros conocimientos y nuestras lecturas que hacemos de los contenidos literarios. Finalmente, el sabio cierra la consejería interna de su manual con esta maravillosa conclusión. Dice: en conclusión, versículo 13, una vez oído todo esto, teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios llevará a juicio todas las obras, aun lo que está escondido, sea bueno o sea malo. Allí el sabio Salomón conecta la frase temer a Dios, temer a Dios. Esta frase no tiene que ver con el miedo, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, sino que es una manera bíblica de expresar lo que significa tener fe en Dios, también brindarle la adoración que Él se merece y también la obediencia. Todo eso está interesantemente relacionado con los tres, o con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Habla allí de la obediencia a los mandamientos morales de Dios. Yo sé que hay muchas denominaciones que hablan de que la ley ya no está más vigente, pero el tema no es que si está vigente o no, si es legalismo o no. Lo que está hablando aquí Salomón es: si quiere vivir su vida realmente, haga esto. Él me está dando la fórmula, me está dando la receta de lo que él ya probó, de lo que él ya observó, todo lo que hay debajo del sol. Y finalmente cierra su discurso para el lector y para los oyentes diciéndole: miren, esto es lo que encontré yo como el todo del ser humano. Adorar al Señor, tener fe en Él y obedecerle. Esa es la conclusión final del libro. A mí me gustaría que nosotros podamos meditar en este libro, que podamos hacer una conclusión final. Quiero que terminemos el capítulo de hoy de Eclesiastés, capítulo 12, con algunas conclusiones finales. A mí me gustaría que usted ore, que usted lea tranquilo este libro, tranquila, que pueda reflexionar, porque es un libro de análisis, de mucha filosofía, sociología. También habla mucho de la comunión con Dios, es decir, es un libro que enfoca todas estas disciplinas, que sería lindo tenerlas en cuenta. En este libro, primeramente, Dios nos advierte que no nos entusiasmemos con las diversiones o no nos entusiasmemos demasiado con los caminos que ofrece este mundo. Si bien tenemos un cuerpo, tenemos placeres que uno puede deleitarse, todos estos placeres son dones de Dios. Es decir, son regalos, son obsequios que Dios entrega al ser humano. Por eso es sumamente importante que Él nos conduzca en cómo disfrutar de los mismos. A su vez, tenemos otra enseñanza, que es que analicemos la perspectiva humana desde el asunto existencial. ¿Por qué estamos acá en la tierra? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo más importante en esta vida tan corta, en esta Evelyn, vanidad de vanidades?
¿Qué estamos eligiendo? Cuando haya desaparecido esta corta existencia que tenemos, ¿a dónde iremos? ¿Qué será de nosotros con lo que hemos elegido? Dios nos ha dado dones, pero los dones no duran. Nada en esta vida permanece. Todo tiene un final en esta vida. Y solo en esta vida, eligiendo realmente lo eterno, tendremos eternidad en nuestra vida. En las palabras de Cristo se traduciría un resumen del libro de Eclesiastés en Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tristemente, hoy la gente da por su vida. Cuando hablamos de alma, hablamos de su existencia total, vida, que está activo el ser ahora. Diría, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida, su existencia? Si ha luchado usted toda su vida en busca de algo y el centro de la vida lo perdiera, ¿de qué le sirve? ¿De qué le habrá servido obtener lo errado, lo que no es realmente valorado a los ojos de Dios? Cuán trágico es despreciar la vida si tenemos el consejo de Dios. ¿Será que estamos disfrutando, entre comillas, mal nuestra existencia? ¿Será que habrá algo para cambiar? Ojalá que Dios nos ayude, que Dios nos permita meditar, reflexionar en el capítulo de hoy. Ha sido un placer poder compartir este capítulo con ustedes, deseando que Dios les bendiga, que puedan disfrutarlo en sus casas y sigamos con este proyecto tan bonito de Reavivados por su palabra.